reflexión de este día de retiro la he querido centrar sobre el año jubilar y el tiempo ordinario, o la vida ordinaria. Las dos cosas van unidas, como iremos viendo. El pasado 25 de diciembre se inauguró en Roma solemnemente el año jubilar ordinario, es decir, el que se celebra en Roma cada 25 años, que empezó, como digo, el pasado 25 de diciembre y acabará el 6 de enero del año 2026, también en Roma. El Papa Francisco, con este año jubilar, no ha querido hacer nada extraordinario, sino precisamente seguir la tradición de la Iglesia, que desde hace siglos, desde el año 1300, celebra estos años jubilares para toda la Iglesia, porque hay años jubilares parciales, en un sitio, en otro, por una advocación, por un acontecimiento, por un aniversario. De hecho, el Papa y la Curia, por voluntad del Papa, dice: este año jubilar no elimina los demás años jubilares, locales, etc. Estamos viviendo simplemente la fidelidad a una tradición, como digo, que se remonta del año 1300, de hacer como Iglesia esta peregrinación hacia Dios especial, por la forma de celebrarla, por la forma de motivarla, etc. Ciertamente, por diferentes circunstancias, no todos los años jubilares universales de toda la Iglesia pues han tenido siempre el mismo brillo. Todos recordamos el último, que fue el del año 2000, en el paso de milenio, que tuvo ciertamente pues un brillo especial por diversos motivos, ¿no? Y por la forma de celebrarse, etc. Yo puedo decir que, desde luego, el primer año jubilar universal que yo viví, pero no me acuerdo de nada, que fue el año 1950, era pequeño. Después, algo más me acuerdo del año 1975 y sobre todo en el año 2000. Pero cada año jubilar de estos universales siempre un nuevo reto para toda la Iglesia y para nosotros, ¿no? Ciertamente uno podría preguntarse: ¿y qué huella dejó en mí el año jubilar del año 2000? Pues eso sería una cosa para reflexionar, si dejó huella personal. Eclesialmente, si dejó huella personalmente, pues eso habría que preguntarse ante el nuevo reto del jubileo que estamos ya celebrando como Iglesia. El Papa Francisco ha querido subrayar, por otra parte, el aspecto que el año jubilar es un año de gracia. La gracia de Dios está siempre presente en la vida de los cristianos, ¿no? Poner de relieve un año de gracia del Señor, no solo para los que peregrinan a Roma, sino para toda la cristiandad. Año de gracia especial que va muy unido con año jubilar, ¿no? El Papa Francisco recuerda, y esto me sirve también para ayudar para decir o comentar cómo voy a ir leyendo algunos textos largos del Papa y también de otros santos, un texto de San Bernardo leeré también, y otros textos de Teresita, de Edith Stein. Quizá estos sean los autores que vaya leyendo más lentamente, quizá también, ¿no? Para que vayan calando en nuestro corazón. Entonces, el Papa se remonta, dice, a la tradición que viene del Levítico.
50 años, propone el Levítico en el Antiguo Testamento, un año de gracia. ¿Y qué significa un año de gracia? Un año de empezar de nuevo, ¿no? Se intentaba que, según esas prescripciones, se veía la necesidad de empezar de nuevo, ¿no? Y por eso es un año de gracia. Mira, todas las deudas, todo lo que tenga borradas, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Entonces era un año de clemencia y de liberación porque permitían volver a empezar. Después el Papa se remite no solamente al Levítico, sino también al libro de Isaías, con un texto que luego recogerá el evangelista San Lucas, ¿no? El Espíritu del Señor, el Señor me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar el año de gracia del Señor. El año jubilar, sin embargo, a veces se ha empequeñecido, se ha identificado y se ha reducido a veces a una cuestión solo de ganar indulgencias plenarias para uno, para el propio interés y en tal caso también por los propios difuntos, ¿no? Pero eso es muy poco, eso es empequeñecer realmente el significado y el sentido más profundo de este año de gracia, que es mucho más, ¿no?, que simplemente ganar las indulgencias. El Papa habla sin duda de las indulgencias y de hecho dice: ha de procurarse que el pueblo de Dios acoja con plena participación tanto el anuncio de la esperanza, de la gracia de Dios, como los signos que atestiguan su eficacia, la eficacia de esta gracia de Dios, proclamada de modo más solemne, si se quiere, ¿no? La Iglesia siempre proclama el año de gracia porque con Cristo se ha iniciado ese año de gracia para siempre, ¿no? Pero las personas humanas necesitamos ir por partes y ahora fijarnos en una cosa y después fijarnos en la otra y así ir asimilando mejor todo el mensaje evangélico. Ahora voy a leer un texto más largo del Papa que dice: la indulgencia en efecto permite descubrir cuán ilimitada es la misericordia de Dios. No sin razón en la antigüedad el término misericordia era intercambiable con el de indulgencia, precisamente porque pretende expresar la plenitud del perdón de Dios que nos concede sin límites. Si sirviera para esto el año jubilar de toda la Iglesia, pues ya sería bastante, ¿no? Darnos cuenta de esa misericordia de Dios, un poco en la línea de lo que es la espiritualidad de nuestra hermana Teresita, de este Dios que nos perdona sin límites. Y aquí, pues el Papa recuerda el sacramento de la penitencia, que son los signos de esa misericordia. Resuenan con su carga de consuelo las palabras del Salmo. Y cita un texto muy bonito del Salmo 103. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Y sigue en esa misma línea todo este Salmo 103. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Y sigue el Papa diciendo que la reconciliación sacramental no es solo una hermosa oportunidad espiritual, sino que representa un paso decisivo, esencial e irrenunciable
para el camino de fe de cada uno. Santa Teresa dice en el libro de la vida como cuando empezó todo este camino de conversión definitiva, podríamos decir, los sacerdotes le aconsejaron la práctica de los sacramentos, que no los abandonara, era monja, pero bueno, los vivía los sacramentos como a veces nosotros solemos vivir. Dice el Papa, en ella, la penitencia, permitimos que el Señor destruya nuestros pecados, que sane nuestros corazones y que nos levante y abrace, que nos muestre su rostro tierno y compasivo. No hay mejor manera de conocer a Dios que dejarnos reconciliar con Él. Sin embargo, como sabemos, sigue diciendo, por experiencia personal, el pecado deja huella y lleva consigo unas consecuencias, no solo exteriores, en cuanto a consecuencias del mal cometido, sino también interiores, en cuanto que todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. A mí se me ocurre como una imagen, ¿no? Es como cuando uno ha tenido una gran gripe, una enfermedad muy fuerte y ya está curado, te dice el médico, usted ya está curado de la enfermedad, pero sabemos que nos quedan las consecuencias, ¿no? Hasta que uno se repone, pues todavía necesita una dosis fuerte de otras medicinas, o más que medicinas, vitaminas, porque uno ha quedado bastante dañado, ¿no? Pues así es esta realidad de lo que se llama las indulgencias, ¿no? Que ahora intentaré aclarar un poco más. Yo ya me he confesado, sí, y Dios ya te ha perdonado también, pero las consecuencias de esa forma de actuar han dejado huella en tu vida, en tu forma de ser, en tu comportamiento, y cuando menos lo pienses va a volver a salir, va a volver a salir. Para ello, la Iglesia, por la comunión de los santos, nos aplica los méritos no solo de Cristo, sino también de todos los santos. Y es como un dejar que el Señor nos aplique la intercesión de todos los santos, la armonía, el encuentro con Dios, todo aquello que a veces uno dice, ¿y cómo yo he sido capaz de superar esta cosa o la otra? Por esa comunión de los santos, que el Señor nos aplica siempre, sin duda, siempre. Pero que es bueno que de vez en cuando caigamos en la cuenta, de modo especial, de esa comunión con los santos, por la cual nosotros nos sentimos, después de esa gripe tan fuerte que hemos cogido, pues nos sentimos valientes y animados y no sabemos por qué ni cómo, pero nos dejamos querer, dejarse querer por Dios y por la comunión de los santos, que nos da una fortaleza insólita que por nosotros mismos no tendríamos. Esto es lo que pone de relieve precisamente toda esta realidad del año jubilar, de las famosas llamadas indulgencias, que son como un complemento vitamínico, por decir así, de lo que es el sacramento de la confesión, porque ciertamente es necesario el arrepentimiento y la confesión y el propósito de la enmienda y el deseo de amar a Dios, etc. Pero hay que dejarse curar por Dios, curar esas heridas, no solo perdonarlas, que ya lo hace. Hay un texto que en la liturgia de las horas hemos leído hace poco, que es un texto de San Bernardo, y que a este propósito a mí me gusta mucho. Es un texto largo, vamos a ir leyendo despacito. Dice San Bernardo:
¿dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita al mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo porque estoy cimentado sobre la piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por eso, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia por maligna que sea. Por esto, no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es que él no podía atribuirse ni llamar suyo los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Cuando nosotros decimos mi culpa es demasiado grande, pues nos salimos de esta realidad del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo San Bernardo, pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza, y a través de estas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Un hierro atraviesa su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. Santa Teresa tiene una frase parecida también. De lo único que puedo presumir es de su misericordia, dice Santa Teresa. Y sigue diciendo San Bernardo, ¿cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella también es mía, pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios. Nuestra vida, como la de todos los santos, está llamada a ser una proclamación de ese amor, de esa paciencia, de esa constancia infinita de Dios, que se pone de relieve de modo especial en estos años jubilares. Pero he dicho más arriba que el año jubilar, como año de gracia y misericordia de Dios, como año de volver a empezar, no solo individualmente, sino también como Iglesia, es una llamada a nuestra conversión y renovación personal y eclesial, porque es una llamada a no vivir solo para la propia santificación individual o comunitaria, ser como iglesias perfectísimos, sino también en bien del reino de Dios en medio de este mundo. Y por eso adquiere en pleno sentido también el lema que el Papa ha querido poner para este año, peregrinos de la esperanza. Porque la misericordia de Dios nos tiene que despertar a la esperanza. No fiados en nuestros propios méritos ni en lo que
que somos, fenomenales, sino en Él, ¿no? Peregrinos de la esperanza. Una esperanza tantas veces dormida. El Papa nos invita, por otra parte, a despertarnos y a ser, a su vez, signos de esperanza para nuestro mundo, del cual participamos y con el cual a veces nos hundimos. No hay signos de esperanza, pero el Papa dice, pero si miramos a Dios, entonces sí hay signos de esperanza para mí y para todos los condenados a muerte, como dice San Bernardo, para nuestro mundo que a veces se debate en signos de muerte. Nosotros a veces para este mundo reclamamos un juicio severísimo. Conmigo que Dios tenga misericordia, con los demás juicio severísimo. Y sin embargo, como nos recuerda Teresita, el juicio de Dios es de misericordia. A este propósito también el Papa dice, aunque es justo disponernos con gran conciencia y seriedad al momento que recapitula la existencia, al mismo tiempo es necesario hacerlo siempre desde la dimensión de la esperanza, virtud teologal que sostiene la vida y hace posible que no caigamos en el miedo. En este sentido, la Sagrada Escritura afirma: tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento y al ser juzgados contamos con tu misericordia. Texto del libro de la sabiduría citado por el Papa. Es muy bonito también que, referido a la Virgen, el Papa añade: la esperanza encuentra en la Madre de Dios su testimonio más alto. En ella vemos que la esperanza no es un fútil optimismo, sino un don de gracia en el realismo de la vida. Por todo ello y porque nuestra esperanza cristiana no puede tener otra raíz que esta de la que estamos hablando, el Papa Francisco invita a los cristianos a no dejarse llevar por el pesimismo del mal del mundo en el que vivimos, sino siempre a ser personas de esperanza. El Papa subraya algunas cosas que son como tareas para este año jubilar, algunos retos: la guerra, la paz, la vida, la opción por la vida plena, el puesto de los jóvenes, de los ancianos, los grupos de exclusión, como los refugiados o los emigrantes, o las personas que sufren la pobreza material, o el reto de la unidad entre los cristianos, que es un reto que está ahí desde hace siglos. No lo vamos a lograr nosotros, pero sí Dios con nosotros, como diría San Pablo, o nosotros con Dios. En esta misma línea me parece importante recoger aquí un texto de las normas dadas por la Sagrada Penitenciaría para ganar la indulgencia de este año jubilar, que aparte de indicar que cada diócesis podrá señalar un templo o varios templos donde se puede ganar esta indulgencia jubilar, dice otra cosa también muy interesante para todos nosotros. La indulgencia plenaria jubilar podrá ser conseguida también mediante iniciativas que ayuden en modo concreto y generoso al espíritu penitencial de conversión, que es como el alma del jubileo, redescubriendo en particular el valor penitencial del viernes. Por ejemplo, se puede ganar la indulgencia redescubriendo el valor penitencial del viernes.
absteniéndose en espíritu de penitencia, al menos durante un día, de distracciones banales, reales y virtuales, inducidas, por ejemplo, por los medios de comunicación y por las redes sociales. O también absteniéndose de consumos superfluos, por ejemplo, ayunando y practicando la abstinencia según las normas generales de la Iglesia y las especificaciones de los obispos. Ahí subraya la penitenciaría apostólica, que se puede ganar, así también la indulgencia jubilar. Así como otorgando una proporcionada suma de dinero a los pobres, sosteniendo obras de carácter religioso o social, especialmente en favor de la defensa y protección de la vida en cada etapa y de la calidad de la misma, de la infancia abandonada, de la juventud en dificultad, de los ancianos necesitados o solos, de los migrantes de diversos países que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, o dedicando una adecuada parte del propio tiempo libre a actividades de voluntariado que sean de interés para la comunidad u otras formas similares de compromiso personal. Porque el año jubilar es anunciar también con la vida el juicio misericordioso de Dios, que es conversión para nosotros, pero esperanza también para los demás y para nuestro mundo. Por lo tanto, creo que más allá de ganar o no la indulgencia del jubileo, después cada uno tendrá que preguntarse en su interior cómo yo, que he experimentado el amor misericordioso de Dios, puedo ser en concreto mensajero y testigo de esperanza para el mundo en el que me toca vivir. Si no damos este paso, aunque hiciéramos algo o mucho de lo que sugiere tanto el documento de la penitenciaría como el documento del Papa, nos quedaríamos en una celebración del año jubilar un tanto individualista, como ya os he dicho antes, en hacer algo que pueda ser interés o rentabilidad espiritual para mí, para mi propia santificación, lo cual me apartaría del Evangelio si solo pensamos en eso. En nuestro corazón habría que dar paso a toda una dimensión mucho más amplia, más eclesial, podríamos decir, más de la esperanza que nace de ser testigos de Dios. Y todo ello se tiene que vivir desde la realidad de la vida cotidiana, nuestra vida personal diaria, sin esperar a tener la posibilidad de hacer grandes gestos, a ver cuándo el obispo nos va a reunir y a ver qué hacemos como diócesis en este año jubilar, sin esperar a ver qué es lo que hace el Papa. Llevamos ya más de un mes en el año jubilar, pues van a ser 12 meses, ya llevamos uno. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cada uno de nosotros en su propia vida y ambiente es responsable de este año jubilar. Es responsable de que este año jubilar tenga un brillo hacia afuera, hacia nuestro mundo, ese mundo que Dios pone en nuestras manos. Y aquí estaríamos en la segunda parte del título de nuestro retiro de hoy, que es el tiempo ordinario. Si el año jubilar ordinario de cada 25 años que estamos celebrando es algo ordinario, por una parte, cada 25 años, pero también extraordinario, este tiempo litúrgico en el que estamos en este momento, después de la Epifanía del Señor, es el tiempo litúrgico que se llama tiempo ordinario. ¿Cómo vivir lo extraordinario en lo ordinario? Bien, el gran reto es estar atento al Cristo que pasa en nuestra vida, a nuestro lado, día tras día,
y nos invita a seguirle y a construir con Él en este mundo el reino de Dios. O mejor, hacer de nuestro mundo con Él un reino de Dios, la gran familia de los hijos de Dios. Que por favor no es nada fanático, es decir, obligar a todos. No, eso es lo más opuesto a la misericordia y a la paciencia de Dios. Dios no obliga a nadie, cogiéndole del cuello para que se quede en la casa de Dios Padre. Nos recuerda la parábola del hijo pródigo, pero también la parábola del siervo injusto que cogía del cuello a su otro compañero para que pagara todo lo que debía. Dios no es así, nosotros sí. Pero eso no significa que Dios no sueñe con un mundo diferente. Quizá nosotros somos los que no soñamos en ese mundo diferente. Dios sueña que donde abundó el pecado, sobreabunde y resplandezca su amor. Y muchos en nuestro mundo sientan ese amor de Dios por cada uno. De ahí, vuelvo a decir, el lema de este año, peregrinos de la esperanza. Pero eso vivido en el día a día. A este propósito, pues quiero ir leyendo ahora despacito algunas estrofas de una poesía de Santa Teresa del Niño Jesús, que tituló Mi canto o mi canción de hoy. La compuso el 1 de junio de 1894. Era la fiesta del Sagrado Corazón y Teresa tenía 21 años y medio. Jovencita, claro, murió muy joven. En esa fecha ya empezaba a tener algunos síntomas de lo que después se descubrió como la tuberculosis, que 3 años después la llevó a la tumba. En esta poesía se ve su percepción de la fragilidad de la existencia humana y de aquí su deseo joven de aprovechar bien y a tope el día a día, su vida joven desde Dios. Mi canto de hoy. Mi vida es un instante, una efímera hora, momento que se evade y huye veloz. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra no tengo más que un día, solo el día de hoy. ¿Qué me importa que en sombras esté envuelto el futuro? Nada puedo pedirte, Señor, para mañana. Conserva mi alma pura, cúbreme con tu sombra. Nada más que por hoy. Teresita dice, hoy, lo que importa es lo que hoy pueda hacer por Dios, por el reino de Dios, por descubrir ese amor de Dios, por dejarme sanar por Dios. Nada más que por hoy. Si pienso en el mañana, me asusta mi inconstancia. Siento nacer tristeza, tedio en mi corazón. Pero acepto la prueba, acepto el sufrimiento. Nada más que por hoy. No me preocupo si mañana voy a sufrir de una forma o de otra. Bueno, hoy, el sufrimiento de hoy, lo acepto. Deja que me esconda en tu faz adorable. Allí no oiré del mundo el inútil rumor. Dame tu amor, Señor, consérvame en tu gracia. Nada más que por hoy. No hago planes para el futuro. Hoy, que me mantenga en tu gracia.
Cerca yo de tu pecho, olvidada de todo, no temo ya, Dios mío, los miedos de la noche. Hazme un sitio en tu pecho, un sitio, Jesús mío, nada más que por hoy. Virgen Inmaculada, oh tú, la dulce estrella que irradias a Jesús y obras con él mi unión, deja que yo me esconda bajo tu velo, Madre, nada más que por hoy. A mi Jesús deseo ver sin velo, sin nubes. Mientras tanto, aquí abajo, muy cerca de él estoy. Su adorable semblante me mantendrá escondido. Se mantendrá escondido, perdón, nada más que por hoy. Y a este texto quisiera añadir otro texto de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Lo escribió cuando tenía 41 años. Le faltaba todavía algo más de un año para entrar en el Carmelo de Colonia. Y habla de cómo es nuestra vida y cómo resituarla en cada momento hacia Dios. Dice, lo que nosotros podemos y debemos hacer es abrirnos a la gracia, es decir, renunciar totalmente a nuestra propia voluntad, hacerla prisionera del querer divino, poner en las manos de Dios toda nuestra alma, presta a la aceptación de su obra formativa. Edith Stein hablaba de este formarse, ¿no? De este crecer, de este madurar, pues ponernos en sus manos para que Dios nos vaya formando, nos vaya haciendo, nos vaya curando, nos vaya sanando. Sigue Edith Stein diciendo, estrechamente ligado a esto va el vaciarse y crear silencio. Por naturaleza el alma está llena de diversas cosas, tanto que una siempre desaloja a la otra en un continuo movimiento. Una preocupación desaloja a la otra y así vamos, en un continuo movimiento, a menudo en la agitación y en la tempestad. Y aquí hace como toda una descripción de la jornada. Vamos a leer solo una parte. Dice, cuando nos levantamos por la mañana, ya quieren los deberes y preocupaciones del día inundarnos por doquier. Y esto en el caso de que no nos haya impedido el sueño. A veces las preocupaciones incluso impiden el sueño. Entonces emerge la pregunta inquietante. ¿Cómo puedo hacer todo eso en un día? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Y cómo debo yo hacer esto y lo otro? Como convulsionado, habría que estremecerse y echar a correr. Algunos dirían echar a llorar también, pero bueno. Entonces, dice, es menester tomar las bridas en la mano y decir despacio. A pesar de todo, nada de todo eso va conmigo ahora. Mi primera hora de la mañana pertenece al Señor. La obra que Él me encomienda, quiero realizarla y Él dará la fuerza para realizarla. Como es un texto que está compuesto antes del Vaticano II, pues lo primero que dice que hay que hacer es participar de la Eucaristía. Antes del concilio no había misas por la tarde, por lo tanto era a primerísima hora de la mañana. Y entonces dice, así quiero entrar al altar de Dios. Aquí no se trata de mí ni de mis pequeñas cosas mezquinas, sino del gran sacrificio de la reconciliación.
Con el sacrificio divino puedo participar en él, purificarme, llenarme de alegría y ponerme a mí misma sobre el altar con todo mi hacer y padecer. Y cuando el Señor venga luego a mí en la Sagrada Comunión, entonces podré yo preguntarle: ¿qué mandáis hacer de mí? La frase de Santa Teresa. Y lo que tras silencioso coloquio vea como próxima tarea, a ello me dedicaré. Si tras esta celebración de la mañana entro en mi día de trabajo, habrá en mí un silencio tranquilo y el alma quedará vacía de aquello que la quería inquietar y oprimir, pero llena de santa alegría, de valor y energía. Grande y generosa se ha hecho el alma, porque ha salido de sí y ha ingresado en la vida divina. Como una llama tranquila arde en ella el amor que ha encendido el Señor y la lleva a manifestar amor y a encenderlo en los otros. Y luego dice: y así pasará el resto del día, quizá con gran cansancio y dificultad, pero en paz. Y cuando la noche llega y la mirada retrospectiva muestra que todo fue una obra imperfecta, porque es así en cada uno de nosotros, ¿no?, y que mucho de lo que se proponía ha quedado sin hacer, si eso despierta en nosotros fuerte confusión y arrepentimiento, entonces tomémoslo todo como es, pongámoslo en las manos del Señor y entreguémoselo a Él. Así se podrá descansar en Él, descansar realmente y comenzar el nuevo día con una nueva vida. Qué importante me parece saber, en este sentido, lo que ya os dije hace un rato: unir lo extraordinario con lo ordinario y lo ordinario con lo extraordinario. Qué importante es vivir, como nos dice Stein, con solemnidad desde Dios cada cosa, sin ansiedades, sin precipitaciones, que nos conducen tantas veces a no tener el sosiego suficiente para hacer las cosas desde Dios como Dios quiere. Y aquí hay un último aspecto que quiero tratar, que es lo que el Papa ha llamado, o ha dicho, o ha subrayado, que la esperanza va muy unida a la paciencia. Que solo quien sabe unir paciencia y esperanza logra dar unidad a la vida, que está hecha de alegrías, pero también, sin duda, de preocupaciones, dolores, sufrimientos. El Papa, por ejemplo, dice: redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. San Pablo recurre frecuentemente a la paciencia para subrayar la importancia de la perseverancia y de la confianza en aquello que Dios nos ha prometido, pero sobre todo para testimoniar que Dios es paciente con nosotros, porque es el Dios de la constancia y del consuelo. La paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. A propósito de la paciencia, por otra parte, San Juan de la Cruz nos dice que Dios no quisiera ver en algunas personas tanta paciencia. A veces no tenemos paciencia con nada, pero con nosotros mismos le decimos a Dios mañana, 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 y nunca llega ese mañana. Estas cosas importantes de los intereses del reino de Dios, pues
para estas cosas nunca nos arrancamos ni nos decidimos. Nos lo dice bien claro Santa Teresa cuando habla de la propia experiencia. Y con una frase que está en el prólogo del libro de la vida: bendito sea por siempre el Señor, que tanto me esperó, tuvo tanta paciencia conmigo. Pero el Papa dice que nosotros vivimos hoy día en una sociedad del aquí y el ahora. Queremos las cosas enseguida, ya. Y eso no nos favorece el cultivar en nosotros, el saber cultivar la paciencia. Perdemos enseguida la paciencia con los demás, incluso también con nosotros mismos. Nos decepcionamos. Pero volviendo a lo que he dicho desde el principio, la paciencia y la esperanza tienen que nacer de la fe en Dios. No de la ausencia de dificultades, sino de la fe en Dios. Cuando perdemos la paciencia y la esperanza, entonces nuestra vida se convierte en algo anodino, sin brillo. Renunciamos a luchar y nos damos por vencidos. Y nuestra vida se vuelve anodina. Por eso creo que peregrinos de la esperanza, por todo lo dicho y a la luz de lo dicho, me parece que es un lema muy acertado para este año y un acicate necesario para vivir este momento presente que Dios quiere para la Iglesia y para cada uno de nosotros.